A comenzar esta reunión de hoy día. Me presento primero que nada, soy María Luisa Ortiz, la jefa del área de colecciones e investigación, en donde este proyecto ha sido desarrollado. Estamos aquí en la etapa final de un proyecto financiado por la UCLA, en un programa especial que después Soledad va a explicar más detalladamente. Y quiero decirles que estamos muy contentas de llegar a esta etapa. No ha sido fácil, es un proyecto que iniciamos junto con la pandemia prácticamente y significó, por lo tanto, enormes desafíos, desafíos técnicos, desafíos logísticos. Tuvimos que pensar en un plan de contingencia, en fin, múltiples cosas para poder llevarlo a cabo y persistir en él, a pesar de las condiciones que vivíamos en el mundo entero. Así que estamos enormemente contentas, reitero, de poder llegar a este momento. Y quiero partir agradeciendo a quienes han sido parte de este proyecto. En primer lugar, a las 4 familias que confiaron en nosotros, que desde el momento en que depositaron los acervos y el legado de personas tan importantes como sus familiares, para que contribuyeran al trabajo de memoria que este museo realiza. Así que ese es nuestro primer agradecimiento. Y que quisieron ser parte además de este proyecto. El museo reúne entre sus colecciones principalmente fondos documentales, testimonios, objetos, experiencias de vida de personas y de familias que vivieron en dictadura y jugaron un rol muy importante en ella, en la defensa de la vida, en la protección de las personas, en la lucha por la rearticulación social y política, en la denuncia internacional, en fin. Ellos son parte de ese proceso y son una experiencia ejemplar que a nosotros nos interesa poder recuperar y ponerla a disposición de toda la ciudadanía. Sin duda, esto significa no solo aportar al conocimiento, sino que también visibilizar estas experiencias de vida tan ejemplares, que son una lección para el presente, que son una esperanza para el futuro, y para nosotros eso guía nuestro trabajo, así como el encuentro que hoy día tenemos con ustedes, para devolverles el proceso que nosotros hemos hecho con estos archivos y para que poder dar cuenta de que esta decisión que ustedes tomaron en un momento de confiar en nosotros quedó en buenas manos. Tenemos la convicción de que ese es nuestro deber y trabajamos por eso todos los días. Son 4 fondos personales de un conjunto mucho mayor de fondos, el desafío es enorme, pero bueno, este es un primer momento y esperamos poder tener otras oportunidades con todo lo que tenemos. Quiero agradecer también a Fernando Camacho, un historiador, amigo nuestro, quien me dio el dato de que existían estos fondos y que nosotros podríamos postular quizás a ellos. Él está permanentemente preocupado de que el trabajo que nosotros hacemos pueda desarrollarse de la mejor manera, ampliarse, visibilizarse. Así que le agradezco muchísimo la información que él nos dio en su momento. A la profesora Carla Peñalosa, que nos apoyó frente a la postulación, dando cuenta de que sí éramos un lugar apropiado para recibir este financiamiento. Al equipo de catalogadores y digitalizadores que han trabajado en este proyecto: Luis Neculeo, Agustina Ramírez, Pamela Ortiz, Cristiana Humada y Edith Ortiz. Quiero aclarar que no hay ninguna relación de parentesco con Pamela y Edith, es solo coincidencia. Es importante en estos tiempos hacer esas aclaraciones. Al equipo de colecciones del museo, a nuestros compañeros de trabajo que han sido parte de este proyecto, entregando muchas horas a que esto salga de la mejor manera y en los tiempos comprometidos.
a Fanny Santander, encargada de Administración y Finanzas, que nos ha acompañado en todo el proceso que significa dar cuenta, ejecutar el proyecto, viabilizar las compras, etc. A nuestros compañeros del área de extensión, que están aquí hoy día y que de un momento a otro se pusieron a disposición para que pudiéramos estar aquí en esta transmisión por Zoom y en el auditorio, así como en otras ocasiones que nos han apoyado en el curso de este proyecto. Al equipo de tecnología de información del museo, que también ha sido un soporte fundamental para la implementación del proyecto. A Rayén Gutiérrez, que nos acompañó en un primer momento como encargada de Relaciones Internacionales del museo, y posteriormente a Francisca Dávalos, que nos acompaña hoy día. Y por supuesto a Soledad Díaz, mi colega, bibliotecaria, archivera, que ha liderado de manera ejemplar este proyecto, que significó un tremendo desafío para nosotros. Es la primera vez que tenemos un proyecto de esta envergadura, la verdad. Y quiero reiterar los agradecimientos a la familia de Marcelo Croxato, de Raúl Ampuero, de Sergio Insunza y de Patricia Verdugo, como dije antes, por la confianza, por estar aquí ahora, en este momento. Y quiero decirles que nos sentimos muy honradas de haber recibido esta documentación, que no es solo papeles, que no son solo documentación, archivos materiales, es una experiencia histórica que da cuenta de lo que vivimos como país y que da cuenta de cómo el mundo reaccionó frente a esto, porque hubo personas, como sus familiares, que tuvieron una voz y que fueron valientes y que sufrieron consecuencias también en sus vidas por esa acción. Ese es un ejemplo muy importante para nosotros. Todos quienes hemos trabajado en esto hemos aprendido mucho de ellos y estamos seguros que todos estos acervos y este patrimonio y este testimonio de vida no solo los reconoce y los visibiliza también en lo que ellos fueron, sino que permite a las nuevas generaciones conocer esta parte de esta historia y conocer la tremenda acción que estas personas hicieron para que hoy día vivamos en un país distinto y en un país con esperanza. Así que muchas gracias a todos. Ahora los vamos a dejar con una cápsula audiovisual que preparamos para que puedan ver un poco el proceso que este proyecto ha tenido. Muchas gracias. El programa de Archivos Modernos en Peligro es un programa de subvenciones de la Universidad de California financiado por Arcadia, una fundación sin fines de lucro cuyo objetivo es digitalizar y hacer accesibles los materiales de archivo en peligro de extinción de los siglos XX y XXI. Se incluyen materiales impresos, fotográficos, cinematográficos, de audio y de origen digital, y que documenten aspectos de la historia, la sociedad, la cultura y la política, con un énfasis en la justicia social, los derechos humanos y las comunidades poco documentadas. El proyecto con subvención del programa de la UCLA presentado por el museo se titula Acción Ciudadana por la Defensa de los Derechos Humanos y la Restauración de la Democracia en Chile, puesta en valor y acceso público de 4 fondos personales del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y tuvo una duración de 15 meses. El objetivo de este proyecto es disponer al acceso público y de acuerdo a estándares de descripción internacionales un conjunto documental compuesto por los fondos de Raúl Ampuero, Marcelo Croxato, Sergio Insunza,
y Patricia Verdugo, los cuales evidencian las acciones personales destinadas a colaborar en la denuncia, protección, enjuiciamiento y lucha en contra de la dictadura en Chile para recuperar la democracia. Estos conjuntos documentales se generaron entre los años 1973 y 1990, tanto en Chile como en el extranjero, y se han conservado en poder de sus creadores o recopiladores. Algunos de ellos han viajado al exilio y una vez retornada la democracia, han vuelto al país para ser donados al museo. Este devenir ha hecho que sus soportes, mayoritariamente en papel, estén en condiciones precarias de conservación, lo que los vuelve muy frágiles y vulnerables a la pérdida. El disponer de copias digitales en nuestras plataformas democratizará el acceso a la información y ampliará la cobertura de acceso, facilitando la reflexión crítica sobre esta experiencia traumática y sus lecciones, de especial vigencia en los momentos que vive Chile y el mundo actualmente. El criterio de selección de los fondos fue relevar los esfuerzos personales de quienes, por su trabajo en la defensa de los derechos humanos en Chile, se vieron comprometidos a denunciar y movilizar a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos ocurridos en este periodo. El proyecto subvencionado por la UCLA asciende a $50.000 y se digitalizaron cerca de 29.000 imágenes correspondientes a 5.000 documentos aproximadamente, y contó con un equipo de profesionales de distintas disciplinas como bibliotecarios, archiveros, diseñadores, audiovisualistas, entre otros. Esta digitalización nos permitió disponibilizar más del 50% de los documentos digitalizados en nuestro archivo de fondos y colecciones, debidamente descritos de acuerdo a estándares internacionales. Los fondos digitalizados se han seleccionado por su originalidad, importancia e impacto de su contenido. Se trata de archivos de frecuente consulta e investigación por parte de personas y usuarios de nuestro Centro de Documentación CEDOC. Raúl Galvarino Ampuero Díaz fue un abogado y político chileno. Después del golpe de Estado, fue detenido y llevado a la escuela militar, donde estuvo 3 meses incomunicado. Posteriormente, partió al exilio a Roma, Italia, en donde se unió al movimiento de denuncia de los crímenes de la dictadura y al trabajo de solidaridad con Chile. Tuvo un activo rol en la Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, liderada por el senador italiano Lelio Basso, en donde desarrolló una activa participación en el Tribunal Russell II. Retornó junto a su familia en 1989, reincorporándose al Partido Socialista en el nuevo proceso iniciado con el fin de la dictadura. Falleció el 11 de julio de 1996 después de una larga enfermedad. La colección donada por la familia de Raúl Ampuero es de gran relevancia en los ámbitos de la denuncia internacional de los crímenes de la Junta Militar e incorpora documentos de gestión, informes, manuscritos y recortes de prensa que dan cuenta de una exhaustiva labor por parte de la comunidad internacional para denunciar y juzgar, aunque fuera simbólicamente, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Marcelo Croxatto Duque nació en Valparaíso el 15 de agosto de 1935. Ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. Ya con su título de abogado, le fue concedida una beca para estudiar un doctorado en Múnich. Luego de 2 años en Alemania, regresó a Chile, trabajó como abogado de la Universidad de Chile y al mismo tiempo abrió su propio despacho profesional.
En esta situación estaba cuando ocurrió el golpe. Optó por quedarse en Santiago para defender a personas que estaban siendo perseguidas, integrándose al trabajo del recién creado Comité Pro Paz. En este organismo asumió la defensa en consejos de guerra y en varias causas de juicios políticos, siendo uno de ellos el proceso con causa Rol 173, conocido como Bachelet y otros, en contra de miembros de la Fuerza Aérea de Chile que se mantuvieron leales a su mandato democrático. El compromiso de Croxatto con los perseguidos también hizo que tuviera que abandonar el país. Cuando terminaron los consejos de guerra, tuvo que salir de Chile, permaneciendo un año en los Estados Unidos. En 1975 se trasladó a España, donde convalidó su título de abogado y continuó ejerciendo su profesión y siguió de cerca los temas relacionados a las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Vivió hasta los últimos días en Madrid, ciudad donde falleció en el año 2002. Marcelo Croxatto dejó un enorme legado documental consistente en expedientes judiciales, recursos de amparo, correspondencia, manuscritos e informes de organizaciones internacionales, entre varios otros. Su viuda, Isabel Artés, entregó junto a su familia este importante archivo para resguardo, preservación y puesta al acceso público. Patricia Verdugo Aguirre nació en 1947. En 1965 ingresó a la carrera de periodismo en la Universidad Católica. Desde 1969 hasta 1973 se desempeñó como asistente de Relaciones Públicas en la Escuela Militar. Sin embargo, comenzó a trabajar paralelamente en la revista Ercilla, distanciándose cada vez más de las comunicaciones institucionales para dedicarse de lleno al periodismo alternativo. En 1977, Patricia se incorporó al equipo de Hoy, revista que engrosó lo que se conoció como la prensa alternativa junto a otros medios como Cauce, Análisis y APSI. En 1979 publicó el libro Una herida abierta, que sería el primero de más de una decena de publicaciones del corte periodismo investigativo, con clásicos del género como Los zarpazos del Puma, Operación Siglo XX e Interferencia Secreta. Una de sus obras más personales a este respecto es Bucarest 187, donde abordó el asesinato de su padre, el constructor civil demócrata cristiano Sergio Verdugo, a manos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, DICAR, en 1976. Patricia Verdugo siempre se mantuvo dedicada a su trabajo y recibió galardones como el Premio María Morse Cabot de la Universidad de Columbia en 1993, el Premio Nacional de Periodismo en Chile en 1997 y el Premio LASA, otorgado por la Latin American Studies Association en el año 2000. Sus hijos donaron su archivo personal al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, consistente en valiosos registros que la profesional recabó durante sus procesos de investigación, entre los que se incluyen expedientes, recortes de prensa, documentos, correspondencia, entre otras publicaciones. Sergio Insunza Barrios nació en 1919. Ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, titulándose como abogado. Durante el gobierno de la Unidad Popular fue subsecretario general de Gobierno y posteriormente ministro de Justicia, cargo que ostentó hasta el 11 de septiembre de 1973. Como parte del gabinete del presidente Salvador Allende, Insunza fue llamado por bando a presentarse ante las nuevas autoridades golpistas. Desobedeciendo dicho requerimiento, logró salir al exilio a la RDA junto a su esposa.
Insunza se abocó de lleno a la labor de denuncia del régimen de Pinochet y creó la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes cometidos por la Junta Militar en Chile, que sesionó en diferentes ciudades de Europa, África y Latinoamérica, además de integrar la Asamblea de Juristas Democráticos y trabajar por la solidaridad internacional. Insunza donó en vida su valioso archivo, que precisamente recoge las actividades de la comisión a través de una diversidad de tipos documentales, además de archivos personales que recogen correspondencia, manuscritos, archivos de prensa y publicaciones, entre otros. Sergio Insunza falleció el 19 de junio de 2014 a los 95 años de edad. Las colecciones del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos tienen entre sus acervos mayoritariamente colecciones provenientes de familias y de personas. Este proyecto nos ha permitido el poder trabajar con 4 fondos personales de personas que jugaron un rol muy importante en la lucha contra la dictadura. Desde sus profesiones, desde sus experiencias, adentro del país y fuera de él, todas ellas contribuyeron a la protección de los derechos humanos, a la denuncia de lo que pasaba aquí, a la investigación respecto a estos hechos, y ha sido muy importante para nosotros como museo recibir de parte de sus familias la confianza en entregar estos acervos para que puedan ser conocidos y puestos al acceso público. Este proyecto nos ha permitido efectuar esa tarea, cumplir con ese propósito, y estamos seguros que para las familias también es una enorme satisfacción saber que esta experiencia vivida por quienes generaron estos documentos, quienes los recopilaron, quienes los guardaron durante tanto tiempo, hoy día pueden estar aquí en este museo al acceso de todos y todas los chilenos. Vamos a continuación a ver un PPT para ir revisando algunos aspectos más técnicos de lo que fue la ejecución de este proyecto. También queremos contarles que las personas que nos están siguiendo por Zoom desde fuera del país, como también desde otras regiones, son familiares de las otras familias que no están presentes aquí, y queremos decirles a ellas que si después quisieran decirnos algunas palabras, por favor que lo indicaran a través del chat para que podamos saber si van a querer compartir algunas palabras con nosotros. Vamos a ver, ¿no es cierto?, el PPT. Y como decíamos en el video,
El objetivo de este proyecto es disponer al acceso público organizadamente y de acuerdo a estándares internacionales un conjunto documental compuesto por los fondos de Raúl Ampuero, Marcelo Croxatto, Sergio Insunza y Patricia Verdugo, que evidencian las acciones destinadas a colaborar en la denuncia, protección, enjuiciamiento y lucha en contra de la dictadura en Chile para recuperar la democracia. Estos cuerpos documentales se generaron entre 1973 y 1990 en Chile y en el extranjero y se han conservado en poder de sus creadores o recopiladores y luego de sus familias. Algunos de ellos han viajado al exilio y una vez retornada a la democracia han vuelto al país para ser donados al museo para su conservación, estudio, difusión y acceso público. Aquí vemos en pantalla algunos ejemplos de documentos del fondo de don Raúl Ampuero, que como ya dijimos, tuvo un activo rol en la Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, liderada por el senador italiano Lelio Basso, quien también contamos con donación de él porque su hija hizo una entrega hace unos años atrás de alguna documentación. Y don Raúl desarrolló una activa participación en el Tribunal Russell II. Don Marcelo también tuvo una gran participación en la defensa de personas que estaban siendo perseguidas a través del ejercicio de su profesión como abogado en el Comité Pro Paz y teniendo una activa y un gran rol en los consejos de guerra, en la defensa de los consejos de guerra y específicamente en el Consejo de Guerra con Causa Rol 173, conocido como Bachelet y otros. Don Marcelo dejó un enorme legado consistente en expedientes judiciales, recursos de amparo, correspondencia, manuscritos e informes de organizaciones y organismos internacionales. El archivo de don Sergio fue el más voluminoso en términos de cantidad y bueno, una parte súper importante y que nos abocó la mayor cantidad de exhaustivo análisis fueron los documentos correspondientes a la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes Cometidos por la Junta Militar en Chile, que como vimos en el video, sesionó tanto en nuestro país como en distintos continentes. Aquí vemos algunos documentos también de Patricia Verdugo, que sus familias están conectadas a través del Zoom, cuyos acervo documental son mayoritariamente recortes de prensa. Como buena periodista, ¿no es cierto?, ella dedicó toda su labor de periodismo investigativo y lo basó en estas fuentes abiertas de información, entre otras. En 1979 publicó el libro Una herida abierta, que sería el primero de una saga de obras de corte de periodismo investigativo, entre los que destacan, ¿no es cierto?, sus investigaciones sobre la caravana de la muerte. Entonces, así es como llegamos con esta reunión de estos fondos y logramos llegar a ubicar estos fondos a los cuales postulamos de la Universidad de California, que, como ya dijimos, están orientados a digitalizar y poner al acceso público documentos modernos del siglo XX y XXI que estén o que corran algún peligro de extinción. Los criterios de evaluación de la UCLA fueron bien rigurosos y bien con estándares muy altos.
nos pidieron a nosotros una descripción muy detallada de nuestra institución, revisando nuestra misión, nuestra visión, nuestros protocolos, nuestras políticas, nuestros flujos de trabajo. Así que hicieron una revisión bien exhaustiva sobre nuestras formas de trabajar. Ellos nos pidieron desarrollar planes de trabajo que estuvieran también asociadas a cronogramas y pusieron a nuestra disposición una batería de documentación para que nosotros pudiéramos entender qué es lo que ellos querían y esperaban de nosotros como producto final. Y por otra parte, nos solicitaron que enviáramos también todos los documentos que nosotros pudiéramos enviarles y que documentaran todos nuestros procesos ya de trabajo, todas nuestras políticas institucionales, nuestras instructivos, manuales de procedimiento, etc. Aquí vemos protocolos de cómo hacer captura digital de las fotografías, nuestras políticas de digitalización. Y un aspecto bien importante que ellos nos pedían era la autorización explícita de las familias, en este caso, para publicar y difundir en la web. Porque como saben, este material que nosotros hemos digitalizado se va a enviar a la UCLA y ellos, a través de sus repositorios digitales de la biblioteca, también van a publicar esta documentación. Entonces el impacto y la difusión se multiplica. Aquí vemos las autorizaciones de las 4 familias para que ellos puedan publicar sin problemas. Acá también mostramos lo que ya Licha nos había contado sobre el apoyo de la profesora Carla Peñalosa, que evidenció, ¿no es cierto?, afirmó que el museo contaba con todos los recursos para poder ejecutar de buena manera este proyecto. Así que le agradecemos a la distancia. Aquí vemos nuestro plan de trabajo, que tuvo que ser muy detallado porque ellos pedían todo con tiempo, cómo lo íbamos a hacer. Y además, como estuvimos en pandemia, solicitaron de manera adicional que diseñáramos un plan de contingencia en el caso de que el museo tuviera que estar cerrado por cuarentena, y ver la manera de cómo los digitalizadores y catalogadores iban a poder trabajar desde casa. Así que eso también resultó un desafío importante para nosotros, pero que resultó satisfactorio para la UCLA. Y todo esto, ¿no es cierto?, hasta llegar a la firma del contrato, que fue un hito bien importante dentro del proyecto y que nos produjo una cierta sensación de alegría, de alivio también y de mucho entusiasmo por comenzar a ejecutar este proyecto. Algunas etapas, algunos hitos importantes también, aparte que siguieron a la firma del contrato, fue la selección de las personas que iban a trabajar con nosotros, porque todo esto fue a distancia. Lo que fue de mayor complejidad para nosotros fue la capacitación, porque tanto la capacitación para los digitalizadores como para los catalogadores era bien importante, porque de ello dependía el éxito del proyecto. Aquí vemos algunas fotografías de las reuniones que pudimos sostener de manera presencial.
No fueron tantas como hubiéramos querido, pero bueno, fue por la situación sanitaria y también reuniones periódicas que mantuvimos con el equipo de la biblioteca de la UCLA. Esta es la planilla de la metadata que contiene todos los datos que van a ser, los datos de la catalogación, que después se van a migrar hacia los catálogos y las plataformas digitales de la biblioteca de la UCLA y que van a ser accesibles estos materiales. También ellos crearon una carpeta compartida, un Google Drive, en donde nosotros tenemos que ir subiendo todos los TIFF, todas las imágenes digitales que van a acompañar a esas catalogaciones en sus plataformas y catálogos digitales. Hemos realizado algunos informes de avance para ir dando cuenta, ¿no es cierto?, de las actividades y de la ejecución presupuestaria. Y también incorporamos junto a este proyecto la producción de un folleto de difusión que después en un ratito más les vamos a hacer entrega, que nos va a ayudar a difundir el proyecto, a difundir el contenido de estos fondos documentales para que las nuevas generaciones sobre todo y los investigadores en general puedan tener un mejor acercamiento y un mejor conocimiento de estos cuerpos documentales. También acompañado toda la ejecución del proyecto, hemos hecho alguna difusión en nuestras redes sociales, específicamente en nuestro Facebook, y ahí vamos dándole movimiento y fomentando la difusión. Y los resultados, copias digitales en varias versiones, en copias de almacenamiento, copias máster de alta resolución sin compresión en formatos TIFF, copias de trabajo livianas que son publicadas en nuestro archivo digital. Descripciones archivísticas en nuestro archivo que van acompañadas de estas imágenes digitales, con lo cual logramos enriquecer nuestras catalogaciones y favorecer el trabajo de los investigadores. Folletería de difusión, la cápsula audiovisual que vimos al comienzo de este encuentro, y vamos a generar un video que documente este encuentro, que ya nuestros compañeros están haciendo la grabación. Y para nosotros, en términos cualitativos, es tener un mayor conocimiento de nuestras colecciones. Hay fondos que por su volumen no habíamos podido abordar y otros que son de reciente llegada, los hemos recibido hace muy poco, así que no hemos tenido el tiempo suficiente para poder investigar, indagar más a fondo el contenido. Y por supuesto que todo esto mejora el acceso a estos conjuntos documentales. Y eso es lo que a nosotros nos trae mayores alegrías. Y ahora un poquito de las cifras, ¿no es cierto? Este proyecto tuvo un financiamiento de casi $50.000, el cual se destinó en su mayoría a subvencionar los honorarios de las personas que contratamos para que que trabajaran en este proyecto. Estamos hablando de los digitalizadores, los catalogadores, y también invertimos en la compra de un computador y un escáner. Como ven ahí, la mayor cantidad de dinero estuvo destinada a los sueldos, un poquito a la folletería también. Y en cantidad de documentación, tenemos aquí que el fondo de Ampuero, por ejemplo, hubo más de 1.800 TIFF que corresponden a más de 300 documentos en formato PDF.
El Fondo Coroxato se produjeron 2.400 TIF correspondiente a casi 300 documentos en formato PDF. El Fondo Insunza fueron 20.000 TIF correspondientes a aproximadamente 2.500 documentos en formato PDF. Y el Fondo de Patricia Verdugo, 6.400 TIF correspondientes a 2.100 documentos en papel. Y los desafíos que ya se han mencionado, ¿no es cierto? El principal fue la pandemia mundial, la formación, la selección y formación del equipo a distancia y también la capacitación, las reuniones y también toda la logística que tuvimos que desplegar para el traslado de las colecciones y los equipos, tanto del museo a las casas de los digitalizadores. Y bueno, el tiempo, que el tiempo siempre es corto, a nosotros se nos hace poco para poder acortar esa brecha entre el material que nos llega y lo que ponemos a disposición del acceso público. Así que luego de 15 meses de trabajo, mucho trabajo de catalogación, de digitalización, podemos decir que la energía del equipo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos estuvo al servicio de sus familiares, y lo cual nos enorgullece y nos da mucha alegría. Así que un agradecimiento para todos ustedes, y esta sería la resumen de lo que fue la ejecución técnica de este proyecto. Ahora quisiéramos abrir y dejar la palabra a los familiares. En primer lugar, se va a dirigir a nosotros Carolina Aguilera, a nombre de la familia de Sergio Insunza. Muchas gracias a usted, Soledad, María Luisa, el equipo del archivo, Walter, la Dani, Rodolfo, que vi que fue uno de los que trabajó en el archivo, por el trabajo y realmente el esfuerzo de no solamente conservar estos archivos, sino que efectivamente ponerlos a disposición de los investigadores, estando en línea, digitalizados, evidentemente que pueden llegar a muchas más personas que si están solamente en carpetas en papel. Yo quisiera decir algunas reflexiones a propósito de este evento. Nos invitaron a dar una reflexión sobre qué significa este proyecto, el archivo para la familia, y claro, es un desafío hablar por todos los que están acá, están mis tíos, mis primos, mi mamá, mi hermana, pero algunas ideas que espero los representen. Bueno, primero que nada, obviamente, y me imagino que a las otras familias les pasa lo mismo, la existencia de este archivo y saber de este trabajo es motivo de orgullo, ¿no? Da cuenta de la persona que fue y que quizás no conocimos tanto también. O sea, en ese sentido también hay un agradecimiento a que a través de este tipo de proyectos uno conoce más a personas tan cercanas, pero que en ese aspecto profesional no conoce tanto. Mi abuelo fue ese tipo de personas que Bertolt Brecht describió de manera tan hermosa, diciendo que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y estos 4 archivos claramente hablan de esos hombres y mujeres, de los imprescindibles, ¿cierto? Pero el camino de estos héroes y heroínas no es fácil, y este trabajo surge de un momento muy duro, después de la derrota que vivieron, que vivió mi familia, digamos, la derrota política, del proyecto por el que había luchado mi abuelo toda su vida, dejando 4 de sus hijos atrás,
no fue fácil, pero ya por los cuadernos que ustedes conservan, uno se da cuenta que no habían pasado 10 días o 2 semanas y mi abuelo ya estaba en Moscú, en Yugoslavia, en Suecia, en Helsinki, trabajando para que esta comisión pudiera llevarse adelante. Pero me gustaría destacar también que este trabajo lo realizó mi abuelo bastante en silencio de cara a la familia. Entonces este es el momento como que la familia se encuentra con el personaje a través del archivo. Mi abuela sabía de los pormenores, porque también trabajó bastante en la solidaridad internacional, pero según ella cuenta, ella no pudo trabajar con los testimoniantes, porque era demasiado duro, porque parte del trabajo fue escuchar a las personas que venían saliendo de Chile, de Villa Grimaldi, de Leones 38, etc., y pedirles que dieran testimonio, escuchar esos testimonios, pasarlos a máquina, presentarlos en la audiencia de esta comisión, y mi abuela no pudo. Y bueno, después cuando nosotros llegamos al exilio, mis papás tampoco se enteraron mucho de este trabajo. De hecho, nosotros, tercera generación, nunca supimos. O sea, yo me enteré de la existencia de este archivo leyendo un libro de Steve Stern, un historiador norteamericano, que citaba un archivo de un señor Sergio Ensonza. Alcance de nombre, no creo. Bueno, preguntando un poco, había un archivo, mi abuelo lo había donado entonces a la Fundación Salvador Allende, y en ese momento más enigmático resultó que la portada del libro de Steve Stern tenía la fotografía del primo de mi mamá, Iván, detenido desaparecido. Entonces todo era como, había un aspecto, digamos, internacional del exilio, de la historia de la familia, del cual nosotros, tercera generación, o al menos yo, no teníamos la más remota idea. Bueno, este desconocimiento es bastante común en las familias que han sido afectadas por estas historias, pero también tiene que ver con un aspecto político de que cuando mis abuelos volvieron a Chile había un marcado anticomunismo que silenció este trabajo, y de hecho incluso a pesar de que el gobierno de Suecia donó el archivo de la comisión a la Cancillería chilena en los primeros años del gobierno de Elwin, este archivo se perdió, nunca llegó a la comisión Rettig. Entonces, esto le da un valor aún mayor, diría yo, a este archivo, porque hay otras copias, digamos, en Suecia hay una copia, y el museo ha hecho un esfuerzo por traer documentos digitalizados para completar, pero digamos que es el principal acervo que da cuenta del trabajo de la comisión. Y eso, bueno, habla de este hombre que con su gran sistematicidad e inteligencia guardó cada papel, cuaderno, carta, documento oficial, se lo llevó a Uruguay, porque terminaron el exilio ahí, después se lo trajo a Chile, y viendo que el archivo de la comisión no había llegado a la Cancillería, quiso donar este archivo al Archivo Nacional y no lo aceptaron. Sergio Villalobos en su momento, bueno, cercano a la dictadura, no lo quiso. Por suerte la Fundación Salvador Allende tuvo otra postura y le agradecemos un montón que ella fue guardiana de este archivo antes de que llegara acá. Y que gracias a eso ya se pudo empezar a conocer un poco por parte de investigadores internacionales principalmente. Quisiera también contar, bueno, un poco reflexionar sobre esta historia de estos héroes que tienen estas hazañas, pero también dolores, principalmente el dolor de mi abuelo, que vivió todo esto en silencio, como él acostumbraba. Y señal de eso es que parte de esta documentación que está hoy día son unos cuadernos personales, que ahí se vieron unas fotos, que son unos cuadernos. Algunos de esos son cuadernos que su hijo menor Rafael había usado y tenían como unos rayados en alemán, unos cuadernitos de un tamaño así, pero que no fueron donados a la Fundación Salvador Allende, y él los guardó, y fueron encontrados en la basura. A los pocos años de haber llegado a Chile por su hijo menor Rafael, que dijo, ¿y estos papeles los encontró afuera? Dijo, no, esto es importante, y los guardó.
los guardó en un ático y se acordó que tenía estos cuadernos cuando fue el momento de la donación a este museo. Y así se reencontraron estos papeles con el archivo más mayor. Pero eso fue, digamos, yo me imagino que para mi abuelo debe haber sido terrible, para haber terminado botando sus papeles al basurero, lo que fue digamos, la recepción y su vida política en Chile al regreso. Bueno, esta experiencia del exilio ha sido lentamente procesada por nuestra familia, la que ha crecido a la luz y también a la sombra de estos dos grandes personajes, mis abuelos, quienes por el compromiso político no siempre fueron los padres que sus hijos necesitaron. Además, el destierro al que fue obligado mi abuelo y al que acompañó mi abuela y su hijo menor, también separaron a la familia. Entonces, fue un hombre imprescindible y nosotros a él, su figura nos sigue inspirando a los nietos, a los hijos, a las hijas, pero también hay que reconocer que ha sido una historia dura para la familia y hay muchas heridas por sanar. Y en ese sentido, este trabajo que hace el museo, saber que este trabajo sigue vivo, que se siguen siendo conocidos por otros investigadores, que tiene valor, más allá de la propia vida de la persona en su época, sino que un valor posterior, claramente ayuda a sanar estas heridas y nos pone a nosotros también muy, muy contentos. Así que muchas gracias. Siempre es bueno saber que los archivos documentan, evidencian, demuestran hechos que quieren ser ocultados, acallados, pero mucho más gratificante es saber que los archivos permiten conocer, permiten llegar a distintas facetas de, en este caso, ese familiar, que lo que conocimos en un ámbito íntimo de familia, muy hogareño, tiene otra dimensión y que la podemos descubrir a través de los documentos de archivo. Así que muchas gracias por tus palabras. Y ahora queremos invitar a don Hernán para que también familiar de Raúl Ampuero, que nos dirigirá unas palabras. Es difícil agradecer, porque entrar a este edificio trae emociones de todo tipo. Muy íntimas, como por ejemplo el hecho que poco después de inaugurarse visitamos el museo con mi compañera de 60 años, no de edad, sino que de matrimonio. Y después lo visitamos con nuestros hijos. Nuestra hija vive en el extranjero. Y después lo recorrimos con nuestros nietos. Y ahora tenemos una bisnieta. Y esperamos que en algún momento, nosotros a lo mejor no, pero otros quizás sí, la lleven de la mano para conocer este museo y conozcan al tatarabuelo que no conocieron. Y a través de su historia conozcan parte colectiva de Chile. Por lo tanto, es difícil agradecer cuando una institución como esta nos permite eso, transmitir no solamente las sensaciones, los sentimientos y los recuerdos personales, sino que unen esos deseos personales a lo que no serían recuerdos ni memorias, sino fueran también constitutivos de la historia colectiva del país, en momentos turbios, dolorosos, pero que permiten y permitirán a la juventud, que creo que es lo más importante, tener esa conexión que Eric Hobsbawm sentía un poco amenazada, de que se quebrara esa raíz, esa conexión entre el pasado nuestro y las generaciones que vienen. Eso es lo que yo quiero agradecer también
además de permitirnos conocer, como decía la compañera adelante, lo que fueron nuestros padres desde una perspectiva distinta quizás, y a descubrir facetas de ellos que nos enorgullecen y nos pacifican en la confianza que debemos tener en nosotros mismos y en la juventud que viene. Yo quiero ser breve en esto, porque creo que lo que nos une en este momento son sensaciones muy hermanadas. Y quiero solamente agradecer en nombre de la familia el que se haya escogido este fondo en la historia de mi padre como una contribución a la preservación de la memoria, más allá de su propia historia, imposible, como la de muchos otros, pienso, sin su necesaria condición de ser parte de la experiencia colectiva. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos haber estado siguiendo este encuentro a la distancia. Esperamos encontrarnos presencialmente en algún momento también con ustedes. Ahora, para terminar, vamos a entregarles, si viene alguien de la familia Ampuero y de la familia Insunza, para entregarles de regalo una parte de los folletos de difusión para que los puedan compartir y también ustedes tener. Y como regalo adicional, nuestro último catálogo de la colección del museo.